voy a grabar, voy a grabar esta reunión con el fin de que podamos compartir esta, esta grabación del proceso que se está adelantando de este CIPAS. Bueno, yo sé que son poquitos los que se han conectado, pero yo pienso que son también las personas interesadas en el proceso de formación, que es muy importante. Eso da, eh, digamos, una indicación de que la preocupación de ustedes por tener una formación, porque este es en todo proceso, no solamente desde la universidad que tiene unas características de la educación virtual, sino también de toda universidad, el estudiante que hace procesos de autoformación realmente es aquel estudiante que quiere cambiar su, digamos, no solamente la educación que lastimosamente en estos territorios ha sido bastante precaria. Yo pienso que han hecho ustedes su propia lectura, ¿no es cierto?, de esas situaciones y quieren cambiar realmente como todos estos procesos. Bien. Con esa pequeña introducción, pues mi nombre, como ustedes ya lo saben, mi nombre es María Mercedes Rosero, quienes estaré a cargo de este nodo de ahora en adelante en este periodo académico y de igual forma estoy a cargo del curso de investigación educativa y pedagógica. Como supongo yo, ustedes ya han tenido la oportunidad de acercarse tanto a los materiales académicos como a la primera guía de actividades, que es una guía que se denomina exploración como de las situaciones educativas y pedagógicas, ¿ya? Y supongo yo, y espero que haya sido así, que ustedes hayan explorado en la presentación del curso eh, y voy a hacer unas preguntas de introducción. Para ustedes, ¿qué es la investigación educativa y pedagógica? De lo que ustedes conocen, no vamos a tener respuestas acabadas ni elaboradas, no. Quiero que desde su experiencia, desde lo que ustedes han recibido durante estos 4 periodos académicos, que ya hay un bagaje social y cultural, me parece que ya tienen unas ideas sobre lo que sería la investigación educativa y pedagógica. Las escucho. Caterine, ¿quiere arriesgarse? Caterine, Sí, profe, aquí estoy. a ver, cuéntame, para usted, ¿qué es la investigación educativa? ¿De qué trata la investigación educativa y pedagógica? Profe, creo que esta investigación educativa y pedagógica creo que va más acorde con la calidad de enseñanza que tienen y que tenemos pues nosotros como que tienen los docentes. Ya, bueno, me estás mencionando un aspecto bien importante que has mencionado, la calidad, digamos, de enseñanza, es decir, cómo ese maestro enseña. Mire que la enseñanza eh, implica varias cosas, ¿ya? Tú has tocado, dice, bueno, dos diríamos aquí, dos conceptos que enseñanza y calidad, ¿ya? Es una cosa. Y nosotros tendríamos que mirar qué es calidad de esa enseñanza, qué implica para ese maestro esa calidad,
y demás. Entonces, tendremos que tener allí en cuenta. Gracias, Yeseni. ¿Qué más puede decir? Ujú. De hecho, a ver, perdóname que los interrumpa. Yesenia, yo voy a tener igual, estos son los puntos que hay que tener en cuenta. Ajá. No, pero una, con 40 para la media. Pero ellos no le compran a uno. Por allí me tiene Norali, Orobio me tiene, ¿qué es? Encendido el micrófono. Norali, para ti, ¿qué es la investigación educativa y pedagógica? ¿Qué te dice? ¿Qué es investigar en la educación y en la pedagogía? ¿Mm? Bueno, entonces, la investigación educativa y pedagógica tiene que ver con todos aquellos procesos que se ven, desde luego, en el proceso de enseñanza y aprendizaje, pero en los contextos sociales y culturales, ¿sí? Como, yo miro, a ver, Norali, Tiene el mismo hablado del papá. Norali, por favor, me puedes, Horario, por favor, por apaga ese favor, micrófono, por Dios. apaga el micrófono, por favor. Y si no te tengo que silenciar. Bueno, gracias. A ver. Entonces. Norali, por favor. Norali. Bueno, la voy a tener que silenciar. Así, así, la única. Bueno, entonces les decía, la investigación educativa y pedagógica tiene que ver con todos esos procesos sociales y culturales que de manera sistemática se indagan de manera planificada. Es decir, yo voy a indagar cómo son esos procesos, por ejemplo, educativos que involucran a toda la comunidad educativa. Involucran no solamente al niño, sino su entorno, su cultura, todos sus procesos sociales y culturales. Es decir, cómo ese niño, por ejemplo, que nos llega al jardín infantil, fue socializado, cuáles fueron sus pautas de crianza, ¿ya? Pautas de crianza que pueden estar dadas, por ejemplo, el niño que ha sido estimulado, ese niño que se le ha dado mucho, digamos, afecto. Estoy aquí hablando de todo su entorno, ¿no? Familiar, que se le, digamos, todas esas potencias que tiene un niño, digamos, de la pregunta, la curiosidad, la libertad, todo eso, digamos, que representa un niño que se le da la posibilidad, ¿no? Es un niño igual, hay que tener en cuenta que esa es la gran diferencia, por ejemplo, de ese animal, no solamente de la racionalidad, sino que el niño hay que llevarlo. Ustedes saben, por ejemplo, un niño empieza, por ejemplo, a amamantar su madre,
y tiene que protegerlo, tiene que cuidarlo y demás. Un animalito, ustedes saben, por ejemplo, cuando una vaca cría, el animalito, por ejemplo, le empieza a lamer la vaca y ahí mismo se levanta. ¿Cuánto tiempo requiere ese ser humano para que se coloque de pie? Ustedes saben, ¿no es cierto? Entonces, todos esos procesos sociales, educativos, son objeto de investigación. Son objeto de investigación, es decir, cómo los niños han sido socializados, cómo y socializados es no solamente por la familia, sino por el entorno, por la escuela, que es, digamos, la escuela, y cuando estoy aquí hablando, dice, bueno, de la escuela no es, estoy hablando, por ejemplo, de las instituciones, en este caso de los jardines, de los hogares, que sustituyen de alguna forma, vienen a sustituir a las familias. Pero ese niño tiene unos referentes de crianza, unos referentes de crianza. Por ejemplo, los abuelos, en muchos de estos territorios, los abuelos juegan un papel muy importante en ese niño. Miremos cómo fuimos educados, por ejemplo, nosotros hace muchos años, y pregúntenles a sus abuelos, y si tienen ustedes todavía la posibilidad de sus bisabuelos, preguntarle, por ejemplo, cómo fueron criados. La crianza era muy distinta, era mucho más rígida, sí, era mucho más rígida, pero había unas normas, había una disciplina, a pesar de que había en diferentes contextos habían libertades, pero había unas normas. Hoy, por ejemplo, se ha perdido todo eso. Hoy el niño es, diríamos aquí, mm, la norma es muy difícil de introducir. ¿Y por qué? Porque hay otros factores como la televisión, todo el entorno que viene a jugar y va cambiando eso. Entonces, el niño no se ajusta fácilmente a unas normas que a veces se le quieren colocar. Vamos a colocar un ejemplo. El niño que le dice, bueno, usted se tiene que lavar las manos cada vez que llegue digamos, por ejemplo, de la calle, ¿ya? Sí, esa norma, por ejemplo, a nosotros hace muchos años fácilmente nuestros papás, y esa norma fue muy fácil de asumirla porque no había muchos distractores. Entonces, nosotros igual asimilábamos eso que si bien a veces de pronto no puede gustar, pero lo asimilamos. Hoy no ha sido tan fácil esos procesos. El respeto que los niños, por ejemplo, le tienen a los mayores. Antes había ese respeto hacia los mayores. El trato que había hacia los mayores era muy distinto. Hoy ya ni siquiera le dicen a usted ni abuelo, ni le dicen tío, ni le dicen, inclusive ni a la mamá le dicen mamá, ni a la tía no le dicen ni tía, no le dicen por el nombre o colocan un sobrenombre. Entonces, todas estas situaciones que acabo de mencionar tienen que ver con toda la parte educativa, ¿ya? En general, por eso aquí está, yo lo que les digo aquí, está la parte social, cultural, inclusive la parte biológica, la parte inclusive política también tiene que estar en todas esas problemáticas de tipo educativo, ¿ya? Hace un momento, Caterine me decía, y yo le hacía la pregunta y se atrevió a decir, dijo, tiene que ver con la calidad de la enseñanza. Y claro, la enseñanza, las metodologías, las formas de evaluación competen al maestro, a la maestra que está
dando, digamos, directrices a ese quehacer del maestro, digamos, que está llevando, está orientando a ese niño, le está dando unas herramientas, por ejemplo, en estos primeros años, ¿qué es lo que es? Entonces, le está dando posibilidades de que él abra sus horizontes. Entonces, por ejemplo, cuando se está enseñando los colores, entonces usted no le enseña este es amarillo, este es rojo, no le va a dar la teoría del color, sino que, por ejemplo, establece usted relaciones. Entonces, son metodologías que se van adecuando y ustedes, por ejemplo, en estos territorios aprovechan a veces mucho más de otras metodologías que son propias de la misma comunidad. Entonces, extraen de allí y dicen, la llevan, hacen. Eso se denomina en didáctica, eso es cómo yo adapto todas esas metodologías a, digamos, el entorno educativo. En términos conceptuales se llamaría transposición didáctica. ¿Sí? Cómo yo soy capaz como maestro, sin necesidad de decirle, esta es la teoría del color, como maestro o maestra, yo soy capaz de decirle al niño, esto es el color, de esta manera, o sea, va identificando, se va apropiando de todo ese proceso. Entonces, lo que se busca en este curso de investigación educativa y pedagógica, en esta primera parte de exploración, es que ustedes identifiquen cuáles son las situaciones de orden educativo y pedagógico que son susceptibles de investigar, ¿ya? Que son susceptibles de investigar y que yo quiero ir más allá. Y yo quiero, por ejemplo, cómo a través de esas rondas infantiles que yo recobro en el territorio, soy capaz de enseñar, por ejemplo, valores. Cómo a través de esos cantos que son de la tradición, ¿sí? De las comunidades afroindígenas, soy capaz de enseñar otras cosas, por ejemplo, la sensibilidad que yo tengo frente a escuchar. Es decir, mire que por eso la parte artística que se explora en estos primeros años es bien importante porque eso se va a ir desarrollando poco a poco, más adelante se la va a ir perfeccionando. Entonces, todo eso tiene que mirarse. Entonces, la idea es que ustedes hagan una exploración. ¿Cuáles serían esas situaciones de orden educativo y pedagógico que son susceptibles de investigar? Entonces, para ello, porque yo no me puedo inventar, yo no puedo decir, esto como lo estoy de aquí es partiendo de supuestos, no, yo tengo que igual ir a verificar y verificar implica, por ejemplo, que yo lo haga a través de una observación o lo haga a través de una entrevista. Entonces, que le diga a la maestra, usted le entreviste, por ejemplo, Yesenia. Se me ocurre a mí que Yesenia va y le hace unas 3 preguntas a la maestra. No es que, ¿qué entiende usted por investigación educativa y pedagógica? ¿Qué le tendrías que preguntar, Yesenia, a esa maestra de pedagogía infantil que orienta, por ejemplo, en los jardines o en los CDI o en los hogares, digamos, comunitarios, en cualquiera, digamos, o en los mismos preescolares? ¿Qué le preguntarías, Yesenia?
o Yamile, o, o Dani, o Angie. ¿Qué le preguntarías? Profe, puede ser, ¿cómo es el comportamiento de los niños y las niñas en el aula de clase? Ah, interesante, mira que Dani. ¿Cómo es el comportamiento de las niñas? Mira que tú allá estás haciendo una diferencia de las niñas y de los niños. Mire que eso es bien importante, aunque se ha ido antes, mira que había por más que las instituciones ahora ya no solamente eran antes de acá el grupo de niñas, acá el grupo de niños, ¿no es cierto? Ahora ya se integran niños y niñas y ya no se hace la diferenciación de que de pronto que los niños jueguen a estas cosas y las niñas y los niños jueguen a estas otras. No, se ha venido posibilitando de que a través del juego, a través de las diferentes actividades, los niños se integren. Y aquí no es, por ejemplo, que el niño de pronto quiera jugar con las muñecas. Ah, no. Entonces nosotros como adultos y como maestros vamos a decir, ah, no, es ese niño cómo se va a afeminar. No hay, no podemos nosotros hacer tener ese tipo de prejuicios y hacer ese tipo de aseveración. No, es mirar. Interesante, Dani, lo que acabas de decir. Mira, ahí está. Sí, entonces, ahora sí, esa es la pregunta que le vas a hacer, ¿no es cierto? A la maestra. Tú optaste por hacerle una pregunta. ¿Cuáles son el comportamiento? ¿Cómo es? Entonces, voy a decir algo. La profesora te va a decir que los niños son más toscos y las niñas son más delicadas. ¿Y qué tal que te diga lo contrario? Que las niñas son más agresivas y que los niños son menos agresivos, ¿no? Eso es lo que yo voy a... Está entre la entrevista que vas a hacerle a la maestra y de pronto, si te dan la posibilidad, vas a observar, ¿ya? Eso es lo que únicamente eh, ustedes tienen que presentar en esa primera parte, es exploratoria, ¿sí? Esa es la primera parte. Dani ha dado, dice, bueno, quiero solamente, es algo sencillo, ¿cuáles son las actitudes de los niños o el comportamiento? Habla del comportamiento de los niños y las niñas. Ya, sencillo. Entonces, ahora, vas a reflexionar, no solamente es presentar la situación, sino que dice, bueno, ¿cuál es el comportamiento? Los niños son agresivos, las niñas, por ejemplo, el comportamiento de las niñas se somete más fácilmente a por ejemplo, a las órdenes que da la maestra frente a una actividad, todas esas cositas y vas a hacer una reflexión sobre eso, o sea, vas a hacer tu primera lectura de eso que observaste y de lo que la maestra o el maestro te haya contestado. Muy bien, Dani, gracias. ¿Quién más puede decirnos otra situación? Laura Cristina Casierra. Profe, disculpe, esta investigación va por fases, ¿no? La Correcto, investigación educativa tiene primero fases. vamos a ir, O sea, vamos a hacer una exploración, ¿no es cierto? Vamos a va explorar primero identificar el problema. eso, vamos a Luego hacer identificar, una planificación. sí, exacto, igual, Luego de recoger lo que son los datos, luego organizar y entonces ahora sí resultados. claro, porque la segunda guía, como dice, mire, la segunda guía, de hecho, hay un anexo que ya se los voy a compartir al correo. Allí nos está pidiendo, por ejemplo, que nosotros hagamos contextualización y contextualizaciones, por ejemplo, si tú lo vas a hacer esa primera parte de exploración de lo que nos decía Dani del comportamiento, entonces, por ejemplo, ella me va a hablar de un CDI que queda en tal lugar. Generalmente tiene unas denominaciones, entonces mirar cuáles, por ejemplo, ustedes van a indagar un poquito más
de la historia, por eso ahí en el anexo dice de la historia, cuáles, por ejemplo, por qué los comportamientos de los niños son así y los comportamientos de las niñas son así. Entonces miramos como unas posibles causas, no es que ya determinemos, no, sino que vamos haciendo un análisis de contexto, ¿ya? Nos vamos haciendo un acercamiento. Eso les va a ustedes a dar diferentes como, diríamos, pautas para ver cómo yo voy haciendo investigación y cómo voy a ir definiendo el problema de investigación en el campo de educativo, como les dije, y pedagógico, que son que hay que diferenciar, que guardan relación, pero hay que diferenciarlos. Muy bien, Yesenia, gracias. ¿Alguien más que nos quiera comentar? Ahora sí, entonces, con esta pequeña ilustración, porque es apenas una, como dice, un acercamiento, porque ustedes tienen, ahora les queda más claro qué es lo que tienen que hacer, qué es lo que me tienen que presentar en este primer trabajo. Profe, yo creo que mejor deberíamos irnos al anexo y entonces del anexo explicar. Bueno, vamos a ver. Vamos a ver, es claro que el anexo de la observación, ¿no? Que les tengo. Entonces, espérense a ver si yo lo tengo aquí en la presentación. Espérenme un segundito, a ver si lo tengo aquí en la... Dame un ratico que creo que tengo que abrirlo para que... El trabajo lo vamos a hacer a partir de este anexo, o sea, colocando el No, título, no, los no, no, observadores, no, 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 no necesariamente, no necesariamente de a partir de ese anexo, porque como yo les digo, estamos hablando de dos posibilidades. Una es de la observación y otra es de otro es la entrevista, ¿no? De la entrevista, por ejemplo, yo no les hice anexo, solamente les hice de la guía de observación. No sé por qué no me deja compartir pantalla, a ver. No sé. No me deja compartir. ¿Ustedes allí están visualizando o no la guía de observación? No, profe.
No, profe, no se mira. No, espérame un ratico, sí. Yo sé que no la miran, está mal. Profe, Dime. a veces que yo he entendido, no sé, o sea, por ejemplo, en el tema, por ejemplo, como dice la compañera, comportamiento de los niños y las niñas. ¿Ya? En observadores, por ejemplo, ¿quién observa la problemática que tienen los niños? O sea, el El docente. tema, mira, el tema tiene que ser aquí. Bueno, no sé por qué no me deja compartir. No sé por qué le doy a compartir pantalla, pero no sé por qué me lleva a otras, me lleva a otras ventanas. Pero voy aquí a seguir la guía de observación. En la guía de observación dice tema, ¿no es cierto? Entonces, en Ujú. el tema se va a colocar los comportamientos de los niños y niñas en el jardín, ¿ya? Si quieren de pronto decir, mencionar el grado, por ejemplo, quieren prejardín, ¿ya? O quieren transición, o bueno, entonces, si quieren mencionarlo, pero si no, lo quieren dejar comportamiento de los niños y niñas en el jardín, ¿ya? Infantil. Observadores, ¿quiénes son? Eres tú porque esta actividad es individual, entonces, por ejemplo, es Yesenia, sí. ¿Cuál es el lugar? El lugar es el jardín, el hogar o el preescolar, como quieran, de la institución educativa, tal. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo de la observación es explorar las situaciones educativas y pedagógicas en los niños o de las, podemos ver aquí, de los niños o las infancias, ¿ya? Y aquí es lo que ustedes tienen que colocar, por eso son criterios de observación. Yo he colocado aquí un ejemplo, les coloqué allí. Entonces, por ejemplo, un criterio de observación puede ser, si estoy hablando relaciones entre iguales, es decir, entre niño y niña, no voy a hacer relaciones entre niño y niña de que lo femenino y lo masculino, no, criterios de observación, relación entre iguales. Voy a mirar los comportamientos que tienen los niños respecto a la maestra. Ya mira, que es otro criterio de observación. Y estoy mirando los comportamientos. ¿Cuáles son, por ejemplo, aquí los comportamientos que tienen los niños y las niñas con sus padres? Yo es difícil porque me tendría que ir a los hogares de los padres. Entonces, para eso, a veces, sí me lo permite. Si no te lo permite la maestra o el maestro que esté allí dentro de esa institución o de ese contexto, pues, por ejemplo, tú puedes proponer una actividad y que te ilustren los niños, por ejemplo, que dibujen a sus papás o su entorno familiar. Entonces, allí yo puedo hacer lectura de muchas cosas del comportamiento. Eso puede ser otro criterio, ¿ya? Otro criterio, con unos 3 criterios, porque no vamos a tener muchos criterios de observación. Luego, ahí sí describo de todo lo que ahí señalado, describo. Entonces, los comportamientos de los niños en el hogar son de esta manera. Los niños entre los niños, digamos, establecen una relación cordial, ¿ya? Los niños y las niñas frente a la maestra tienen una actitud de respeto.
Los niños y las niñas tienen una actitud de pronto agresiva o de, digamos, de sometimiento. Yo puedo hacer esa lectura de sometimiento frente a la maestra. O sea, aquí vas describiendo lo que hayas, de acuerdo a esos criterios, lo que describes lo que haya pasado y lo que hayas visto. ¿Ya? Entonces, todo esto que tengo aquí en esta observación, en esta guía de observación, me permite a mí decir o hacer unas primeras aproximaciones hipotéticas. ¿Qué estoy aquí mirando? Una realidad educativa del comportamiento y de los niños y las niñas que se torna, voy a hacer aquí una lectura, se torna aparentemente normal, pero frente a algunas actividades que se proponen dentro del aula, los niños a veces se muestran tímidos y a veces los niños muestran mucha libertad para expresarse de manera libre frente a todas esas actividades que se le proponen. Mire, cuando el niño entra a una de estas instituciones, ustedes no han visto, no han notado que su niño en la casa es, diríamos aquí, muy libre de lo que expresa, de lo que comenta y todo eso. Y cuando van pasando como los grados, esa condición, ya esa condición como de libertad, de posibilidad, de toda esa capacidad que a veces la curiosidad que le pregunta, a usted le pregunta por qué así es el oleaje del mar en cierta época y en otra época es diferente. Entonces, el niño, porque el niño es observador, yo pienso que el niño es muy libre a veces de todo eso, porque él es detallista. Inclusive a nosotros los adultos se nos pasan muchas cosas. Los niños son muy minuciosos, ¿no? Pero cada vez que va pasando, va aumentando. Usted mira, va pasando esos niveles como si se fuera coartando esa capacidad que tiene de curiosidad del niño o esa capacidad de pregunta. O sea, cuando el niño aquí, callado, no dice nada, le pregunta y llegamos a la etapa adulta, inclusive ya no queremos ni preguntar porque nos da miedo. ¿No ha pasado eso? Entonces, yo quiero que ustedes analicen cada una problemática que para ustedes sea relevante y que la hayan podido contrastar dentro de esos espacios que digo, por eso les digo, ya sea en el jardín, el lugar comunitario, donde la maestra y el maestro de pedagogía infantil se puede desempeñar. Esta es la primera tarea que tendría que hacer. ¿Muy complicada? No, ¿no es cierto? ¿Qué pasó? Se me quedaron en silencio. Quiero que pregunten. Para eso es que estamos aquí, para conversar, para que ustedes puedan igual exponer sus inquietudes, ¿no? No puedo resolverlas todas, pero podamos exponer las inquietudes y yo sé que van a hacer un trabajo muy interesante y
sobre todo los invito a que hagan un trabajo de mucha reflexión, ¿ya? ¿Cuál ha sido el quehacer de ese maestro? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué de pronto hay necesidad de indagar, escarbar un poco más dentro de qué es lo que está haciendo ese maestro? ¿Qué es lo que le falta a ese maestro? ¿Ya? Todo eso. ¿Quedan aclaradas esas dudas? Profe, yo tengo una duda. Dime, Dani. En el objetivo de observación, ¿Ya? ¿qué debo poner ahí o qué puedo Mira, hacer? el objetivo de observación es qué es lo que buscas tú observar. Cuando tú me colocas el tema, si tú me colocas, por ejemplo, aquí, el tema, no voy a volver otra vez a las actitudes, sino voy a mirar cuáles son, a ver, qué vamos a observar desde el punto de vista educativo. Vamos a mirar la timidez en los niños. O sea, es como explorar las situaciones. Sí, las situaciones, una situación, el tema es la timidez. Entonces, el objetivo de mío es de observación, es indagar sobre qué es lo que produce la timidez en el niño. ¿Cuáles son, por ejemplo, los factores familiares? Yo pues eso no lo voy a poder, digamos, pero factores, puedo decir familiares, no solamente, por ejemplo, factores sociales y culturales negativos que inciden en la timidez del niño. Voy a observar, es eso. ¿Cuáles son los posibles factores de la timidez del niño? Eso es lo que voy a observar porque estoy hablando de la timidez. ¿Qué más podríamos decir? ¿Otra pregunta? Muy bien, Yesenia, gracias. Bueno. Profe, en descripción, ¿cómo sería ella? ¿Lo qué? En descripción. La descripción. La Sí. descripción es de acuerdo a lo que yo he encontrado, describo. Entonces, por ejemplo, si yo estoy hablando del ejemplo de la timidez, el niño, por ejemplo, en el aula y cuando está desarrollando las actividades, está agachado, ¿sí? No mira a la maestra, no la mira de frente. Pero yo tengo que ser ahí muy observadora en ese sentido. Cuando se dirige a la maestra, por ejemplo, toca mucho sus manos. Entonces, por ejemplo, uno cuando, esos son algunos indicadores de que el niño es tímido y también temeroso, ¿no? Digamos, temeroso, entonces empieza inclusive no se dirige con claridad, es decir, no vocaliza el niño adecuadamente las palabras. Eso también es indicador de cierta, digamos, de la timidez. Entonces, yo aquí estoy unos 3 criterios. Entonces, por ejemplo, su actitud corporal. Su actitud corporal no es erguida. Entonces siempre agacha la cabeza. Describo, esa es la primera.
las actitudes, por ejemplo, de las relaciones que establece con sus otros compañeros, ¿sí? Se coloca a un lado y no interviene. Esa podría ser, yo voy describiendo todo eso. Entonces el niño, digamos, cuando se relaciona con los otros, mire, esto es describir. Describir es lo que yo coloqué como criterio, lo voy describiendo. Entonces voy redactando, diríamos aquí, todas esas situaciones. ¿Sí, Joana? Lady Joana. Bueno, ¿algo más? Profe, venga, Profe. disculpe. Sí, Venga, venga. yo le digo a ver si entendí. Venga, le hago algo así. Sí. Por ejemplo, en el tema yo podría escoger comportamiento de respeto de los niños y las niñas en transición. Ujú, Entonces, observadores, Yesenia Hurtado Rodríguez. sí, Lugar, transición. ya. El objetivo que yo voy a observar es explorar las situaciones de respeto en las situaciones educativas y de pedagógica de los niños. Bueno, entonces, mira, Entonces, ahí te hago una precisión, Yesenia. ¿Sí? ajá, Voy a observar nomás, no voy a observar, sino observar las actitudes de respeto que de tiene respeto. el niño, ¿no? El Ujú, niño. Entonces, frente a los otros estoy mirando a los otros niños. Puedo decir ajá, frente a a la maestra. Ahí nomás, porque yo no, por ejemplo, no voy a observar al niño frente a sus padres porque no los voy a ver en ese entorno. ajá. Entonces, solamente a sus otros compañeros o a sus Y tu tercera. pares y a la maestra, no más. Ah, Eso es ya. todo, ¿no? Eso es observar. Y describes cómo son esas, entonces, unos criterios, por ejemplo, aquí, de respeto, entonces, de respeto. Entonces, un criterio podría ser aquí. El niño, por ejemplo, solicita la palabra, ¿sí? El niño solicita la palabra, se dirige a la maestra eh, Respetuosamente. respetuosamente, pero yo pues ahí estoy redundando, entonces, Sí, ajá. la maestra de una manera, por ejemplo, cordial. Eso también es de respeto, ¿ya? Mm, O el niño al llegar al aula saluda, así, algo así. muy bien, Yesenia. Con esos tres criterios suficiente. No, no se afanen en decir muchos criterios porque a veces eso también, Ay, tío, tiene ¿sí? clase. No, solamente esos tres criterios. Después ya cuando ustedes tengan un poco más de práctica ya pueden trabajar más criterios. Ujú, muy Ahorita bien. te preguntan, pues, ¿ese trabajo lo hacemos netamente allí en ese anexo o lo hacemos en Word? No, en Word. No, no, el anexo, a ver, yo quiero hacer claridad. El anexo de la observación y de la entrevista simplemente es un instrumento para que ustedes De Rubén. definan, digamos, por ejemplo, definan la problemática que ustedes están mirando aquí, las actitudes de respeto del niño, ¿ya? Ya. Eso. Muy bien, Yesenia, por tu pregunta y creo que ya tienes la clave para hacer el trabajo. Laura, ¿listo? Bueno, mis queridas y estimadas estudiantes, entonces creo que hay suficiente ilustración, así que manos, como dice, a la obra y a ponerse a hacer esta tarea para que ojalá antes del 12 me la hagan llegar. Ahora me la van a hacer llegar a este correo, mamersosa. Sí, voy a escribir por el chat. Voy a escribir por el chat para que me lo tengan allí
Vamos aquí. No sé por qué no me permite aquí. Ni fin. Ay, aquí. Profe, entonces al trabajo le vamos a anexar ese documento que usted nos envía de permiso con evidencias de fotografía dependiendo del lugar donde lo hagamos. Sí, Ya, listo, profe. ¿listo? Bueno. Ok. Bueno, mis queridas y estimadas, muchas gracias. Voy a tener en cuenta quienes han ingresado aquí a este CIPAS, porque de hecho la participación juega también parte de la evaluación. ¿Listo? Bueno, entonces me alegra que hayan participado activamente. Entonces,